Arranquemos con la pregunta que es la misma para todos los cinco. Arranca el candidato Mauricio Cárdenas. Ha habido una controversia, pero también obviamente un reto enorme para quien sea presidente y le toque negociar el próximo salario mínimo. El aumento del 23% ha creado justamente algunas consideraciones económicas. Usted, si es presidente, tendrá que llevar a cabo esa negociación o ese planteamiento a los colombianos. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias, María Alejandra. Un saludo a los demás compañeros de la gran consulta. El aumento del salario mínimo del 23% ha generado satisfacción en unos grupos y preocupación en otros. A los colombianos, 2.100.000 que ganan salario mínimo, les damos tranquilidad. Su salario se va a mantener, no lo vamos a echar para atrás. Pero los empleadores están preocupados porque no tienen la caja para pagar esos salarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar las condiciones económicas para que ustedes puedan mantener a los trabajadores. No vayan a despedir a la gente. Conmigo como presidente, el 7 de agosto, comienza un periodo de confianza, de seguridad, de tranquilidad para los colombianos, para que el empleador invierta, genere empleo. Y hay un grupo de 8 millones de colombianos que también están preocupados porque ganan menos del salario mínimo y ven que el salario mínimo cada día está más lejos. Los informales. A ustedes también, Mauricio Cárdenas, como presidente, toma las políticas adecuadas para que puedan conseguir un trabajo formal, con prestaciones, con aportes a pensiones, para que ustedes tengan primas y vacaciones. Entonces, vamos a mantener el salario mínimo, pero lo vamos a hacer viable. Ese es nuestro reto. Muchas gracias. El turno para la candidata Paloma Valencia. Un saludo para todos, gracias por esta invitación. Vea, el otro día estábamos caminando aquí en Bogotá y se me acercaron unos microempresarios. Me decían, Paloma, vamos a tener que despedir trabajadores. Lo que les hemos contestado es no despidan trabajadores. Nosotros queremos mantener el alto salario y nos comprometemos a bajar drásticamente los impuestos para que en vez de que el Estado reciba la plata, sean los trabajadores los que la reciban. Nosotros estamos convencidos de la economía fraterna, donde a los trabajadores y a los empresarios les va bien. Esta idea del odio de clases, de perseguir a quienes generan riqueza, es un error. No es verdad que un país pueda desarrollarse solamente con el Estado. Nosotros queremos un sector productivo que salga adelante. Vamos a bajar los impuestos, a generar contratos de estabilidad jurídica, a reducir drásticamente el gasto burocrático del Estado para que los recursos vayan a los trabajadores y a la política social que dé verdadera justicia social. Gracias, candidata Paloma Valencia. El candidato Juan Manuel Galán. Su turno. Bueno, Juan Roberto, yo lo primero que diría es expresarle a los cordobeses toda la solidaridad. El 80% de Córdoba está inundado en este momento y todos los colombianos debemos ser cordobeses. El presidente de la República, que es cordobés, debería estar en el territorio atendiendo el llamado del gobernador para resolver la crisis humanitaria que se está viviendo en ese territorio. Para responder su pregunta, yo diría en primer lugar que negociar un salario mínimo único en Colombia ya no tiene mucho sentido, porque hay unas grandes peculiaridades y diferencias territoriales de productividad en donde una diferenciación en el negocio, en la negociación del salario mínimo puede ser relevante. Pero lo que ha dicho Paloma, lo que ha dicho el doctor Cárdenas me parece interesante porque las cargas hoy que tienen el 95% de las empresas en Colombia, que son los microempresarios, son insostenibles. Me he encontrado en la calle mucha gente que ha votado de su negocio a gente porque no le puede pagar literalmente, porque los impuestos lo tienen asfixiada. Entonces lo que hay que pensar primero es en aliviar las cargas tributarias insostenibles que tienen los micro y pequeños empresarios. Gracias, candidato Juan Manuel Galán. El turno para Juan Daniel Oviedo. Muy buenos días, y este es un mensaje que enviamos a los 23.8 millones de personas que trabajan en Colombia y hacen la tarea. Y nuestro gobierno tiene el compromiso de que el salario mínimo de 2027 sea concertado, tal y como lo define la Constitución, y no necesariamente una medida populista y autoritaria como la que vimos por parte de la despedida del gobierno del presidente Gustavo Petro. Efectivamente, 1 de cada 10 personas que trabajan en Colombia están muy contentas por el incremento del salario mínimo, pero 6 de cada 10
cada vez están más lejos de ganarse ese salario mínimo. Por eso nuestro compromiso en esa concertación salarial de finales de 2026 es tener un paquete de medidas para que más personas se ganen el salario mínimo, con una meta al final de nuestro gobierno de 3 de cada 10 personas ocupadas deben ganándolo. ¿Cómo? Reduciendo trámites, acompañando al sector privado y sobre todo haciendo visible lo invisible que se encuentra en la informalidad. Muchas gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Y cierra esta ronda el candidato Juan Carlos Pinzón. Juan Roberto, muy buenos días. María Alejandra, buenos días. Colombianos, un gusto saludarlos. A mis colegas, compañeros, un saludo especial. Miren, la verdad es que es muy difícil que una familia viva con un salario mínimo. Comencemos por ahí. Este país necesita que la gente pueda tener ingresos más altos. Pero digámonos la verdad, 13 millones de colombianos ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Ni siquiera tienen un salario mínimo. Viven del rebusque, viven del día a día. Un gran reto es formalizar esos colombianos que tengan la posibilidad de tener un salario estable, que puedan proyectar su futuro. Por supuesto, cuando se hacen las cosas de manera autoritaria, como imponer por decreto un salario, lo que eso significa es que se pone en riesgo la estabilidad de las empresas. No gana nadie. Yo quiero una Colombia solidaria, donde trabajemos para tener ingresos más altos. Y la manera de hacerlo es con más educación, es con más infraestructura, es con más tecnología, es elevando la mano de obra colombiana para que podamos tener mucha más inversión y unos salarios más altos. Esa es la gran apuesta de Colombia, un futuro posible, viable y positivo para todos. Muchas gracias, candidato Juan Carlos Pinzón. 7:13 minutos. Vamos a la siguiente ronda de preguntas, María Alejandra.